Hola chicos de noveno, qué placer saludarles. Volvemos a esta dinámica de videos semanales y guías. Y pues efectivamente tendremos que seguir, por supuesto, con lo que hemos venido trabajando. Y hemos avanzado mucho, ya estamos en la guerra de los 1000 días y la finalización de la guerra de los 1000 días, porque sin lugar a dudas eso partió la historia colombiana. El 86 y la época de la regeneración fue una época dura, turbia, y la guerra de los 1000 días fue como el cierre de esa etapa porque la crisis social que hubo fue tremenda. Es más, la economía se vino al piso. Esa economía fue, como ya les he mencionado en algunas ocasiones, la que generó tanto descontento y posteriormente hizo que los, los pueblos o, sí, o el pueblo en general colombiano manifestaron un descontento para que se diera paso a la regeneración. Bueno, pues ahora había una nueva crisis económica y no, pues la ideal era no cambiar nuevamente de modelo. Se mantuvieron entonces las dinámicas conservadoras. De hecho, la hegemonía conservadora no se acaba sino hasta finales de los años 30 del siglo XX. Eh, pero podríamos decir que sirvió un poco. En este caso sí tendremos que decir que las políticas conservadoras sirvieron un poco. Porque primero se renovó la forma en la que se entendía la producción agropecuaria. Bueno, en especial la producción agrícola. Ahora, la guerra de los 1000 días fue tenaz porque los lugares donde más se concentró digamos, el conflicto, que fue en Cundinamarca y los Santanderes, era donde más se producía café. Y el café era un producto muy importante de exportación en esa época. Sigue siéndolo, pero en ese entonces la economía colombiana se sustentaba casi que a punta de café. Eh, y pues esas economías se debilitaron profundamente, la economía se debilitó profundamente porque la guerra no permitía que se produjera nada. Y además lo poco que se producía no llegaba al lugar donde tenía que llegar para ser exportado porque básicamente las carreteras estaban cerradas por la guerra interna que teníamos. Entonces hubo un cambio de dinámica y entonces los, los departamentos que no tenían nada que ver con el café empezaron a ser justamente los que más tenían producción de café por este cambio y entonces los cafeteros o las grandes extensiones de café fueron desarrollándose en Antioquia, Caldas y Risaralda, bueno, y todo el eje cafetero en general. Cundinamarca, bueno, hoy en día todavía producimos café, yo les he dicho en algún momento, tal vez les hablé del café especial, hoy en día producimos café casi que en 23, sí, aproximadamente 23 departamentos de los 32 que tenemos. Entonces, claro, hay café en Nariño, hay café en el Amazonas, hay café en el Putumayo, hay café en Antioquia, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en La Guajira, pues la Sierra Nevada. O sea, hay café que en muchas partes, hoy en día se produce café en muchas partes de Colombia, pero ese entonces se concentraba en unas regiones, Cundinamarca y los Santanderes, posterior a la guerra de los 1000 días, el eje cafetero y Antioquia. O sea, sin lugar a dudas, cambió, se potenció la economía de otras regiones. Eh, y esto pues con el fin de no parar. Ahora, un presidente por allá, conocido como Rafael Reyes, pasamos de un Rafael a otro Rafael, eh, implementó una serie de medidas proteccionistas muy conservadoras, porque los liberales lo que hacían era, acuérdense, libre mercado, abrir fronteras, permitir el flujo de mercancías hacia adentro y hacia afuera. O sea, eh, políticas liberales. En cambio, la política conservadora lo que hacía era proteger el producto local. Y pareciera que eso no tiene nada positivo, pero resulta que sí. Resulta que fue algo muy positivo, porque se construyó una política de aranceles muy altos, o sea, que todo lo que perjudicara al producto nacional tendría un precio muy alto para entrar aquí a Colombia. Entonces había muy poco café internacional, había muy poco caucho internacional y había muy poco tabaco internacional. O sea, era más rentable comprar tabaco de Colombia, café de Colombia aquí en Colombia que comprarlo internacionalmente. Y por supuesto, se maneja una política de exportación muy fuerte, en donde no entraba casi producto internacional de estas tres
mercancías de las que les hablo, pero sí salía mucho producto nacional hacia otros países. Eso generó un fortalecimiento en la economía colombiana y por supuesto un despertar del café dentro de la producción agrícola colombiana, porque sin lugar a dudas el café sostuvo la economía colombiana durante mucho tiempo y todavía aporta una gran parte a la economía colombiana. Entonces, estas políticas conservadoras ¿sirvieron para qué? Para, digamos que, revitalizar la economía colombiana. Entonces, como les digo, políticas proteccionistas respecto a los productos que ya mencioné y también, por supuesto, inversión en carreteras, inversión en los campesinos, reestructuración de la forma en la que se producía en la tierra. Fueron muchas políticas muy conservadoras, pero que sirvieron para darle una base muy fuerte a la economía colombiana. Todo eso se vino al piso con la crisis del 29, de la que hablaremos la próxima clase, porque fue una crisis mundial. La crisis del 29, 1929. Recuerden que Colombia fue enemiga, durante todos esos años Colombia no fue enemiga abierta, o sea, no había una guerra declarada, pero sí tuvo relaciones muy tensas con Estados Unidos, por lo que había pasado con Panamá, que Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá. Entonces Colombia y Estados Unidos no se llevaban bien. Eso cambió con el tiempo, por supuesto, con algo que llamamos imperialismo, que hablaremos más adelante de él, porque todavía no hemos llegado a esa época. Pero teniendo en cuenta, teniendo muy presente el hecho de que en el 29 toda esa base que se construyó se vino un poco al piso debido a esa crisis. Sin ser más chicos, lean muy bien la guía, ahí encontrarán qué páginas deben resolver del libro y para que me entreguen el trabajo deben marcar con su nombre las páginas donde escriban. En la parte de arribita marcan con su nombre todas las páginas, me toman una foto y me la envían. O bueno, o escanean todo y me lo envían al correo como lo hemos venido haciendo. Sin ser más, un abrazo, Dios les bendiga y que les rinda mucho con su trabajo.